¿Cómo están? Qué gusto verlos a cada uno de ustedes. Como comentaba mi esposa, como diría el pastor Isaac, la primera dama de la iglesia, le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, pero también estamos agradecidos con el Señor porque hoy el pastor Chuy nos acompaña, el papá de Emma. Bienvenido, pastor. Esta es su casa. Cuando ande por acá, véngase, aquí lo esperamos con mucho gusto. Es un honor tener a un siervo de Dios con tantos años de experiencia y que ha servido al Señor con fidelidad, y le agradecemos a Dios por su vida, pastor. Y bueno, como decía la pastora, estamos muy contentos por lo que está haciendo Dios en los grupos Alfa. La verdad es que Dios ha hecho cosas maravillosas. Denme un segundito porque aquí me movieron algo. Y ahí está. Ok. La verdad es que yo estoy impresionado al ver a tanta gente nueva. Impresionado, esa es la palabra. Estoy impresionado, estoy muy contento de ver a tanta gente nueva. Y eso nos debe dar mucho gusto. Los que en la semana pasada estuvieron en la semana 4, al final se hace la oración de fe, lo que se conoce como la oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Que las personas le entreguen su vida a Cristo, que es el paso más importante que una persona le puede dar, que puede dar, ¿verdad? Entregarle su vida a Jesús y decirle: tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Bueno, en la semana 4 se ve eso. Y si todas las personas que estaban ahí, yo estoy seguro que, bueno, si todas las personas que estuvieron en los grupos Alfa hicieron esa oración de fe y le entregaron su vida a Cristo, eso nos está hablando de decenas de personas que en esa semana le entregaron su vida a Jesús. Quizás 50 personas. ¿No es eso para que le demos un fuerte aplauso al Señor? ¿Verdad? Imagínate, 50 personas entregándole su vida a Jesús. Ahora, yo en la mañana decía 80, 100, la verdad no sé cuántas, ¿verdad? Pero gracias a Dios por estos grupos. Así que te invitamos a que participes, a que te unas a uno de los grupos. Ahí están los grupos. Si quieres saber más información te lo podemos dar al final. Y como veíamos, 5 de abril es la salida Alfa, para que no falte ninguno. Es un tiempo muy especial. Entonces, si la vez anterior no pudiste ir pero tomaste Alfa, o nos quieres acompañar también, dinos. Ya vimos el costo. Hay que checar, cada uno tiene que ver cómo va a llegar al lugar, pero ahí podemos darte más información. La verdad es que es un tiempo muy especial, donde compartimos. Si en un grupo se ha puesto muy bonito el evento, ahora imagínense todos los grupos, 12 grupos unidos. Eso va a ser algo fabuloso, eso va a ser algo explosivo. Ahí Dios va a hacer algo maravilloso. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces eso, Dios mediante, va a ser el 5 de abril, ¿ok? Bueno, les pido que me tengan un poquito de paciencia. Dios mediante, no voy a toser mucho, he estado un poquito con tos. Les pido que oren por mí. ¿Cuántos pueden orar por su pastor? Por la salud de su pastor, para que ya esto salga rápido. Entonces voy a estar tomando un poquito de agua también, porque estoy algo ronco por la tos. Pero Dios mediante, esta palabra estoy seguro que va a traer mucha bendición a tu vida. El tema del día de hoy se llama emociones bajo control. Di conmigo: emociones bajo control. Dile a tu vecino: qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Emociones bajo control. Emociones bajo control. ¿Sabes? Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos tener las emociones bajo control, ¿verdad? Todos los que estamos aquí necesitamos mantener esas emociones bajo control, porque de repente se nos van las emociones y estamos manejando las emociones de manera equivocada. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos manejado la emoción de manera incorrecta y hemos terminado haciendo algo que luego decimos: ay, ¿cómo dije? ¿Cómo hice? ¿Cómo actué? ¿Por qué no mejor me callé? ¿Por qué no mejor hice otra cosa, verdad? ¿Cuántos aquí saben de lo que estoy hablando? ¿Verdad que sí? Nos hemos equivocado, y por eso es importante ver qué es lo que la palabra de Dios nos habla al respecto. En esta serie que hemos estado hablando de transformaciones 2025, en la semana yo les hice una pregunta. Es el año de la conquista, es el año de conquistar. ¿Qué estás conquistando tú? Porque año 2025, año de conquista. ¿Qué estás conquistando tú en tu vida?
¿Qué estás permitiendo que Dios obre, trabaje? Que quizá han pasado años y a lo mejor décadas en algunas personas y sigues con esa misma situación que no has podido conquistar. ¿Qué necesitas conquistar en este 2025? Y hemos hablado sobre la salud espiritual, cómo tenemos que ir creciendo y cómo ser sanos espiritualmente, físicamente. La semana pasada hablamos de la salud mental, que tenemos que también cuidar con lo que pensamos, ¿recuerdan? Hablamos sobre ¿fue la semana pasada? Sí, ¿verdad? Y esta semana, el día de hoy, vamos a hablar sobre cómo tener una sanidad pero emocional, ¿verdad? Cómo manejar nuestras emociones. Ahora, fíjate lo que dice Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, gracias Lili. Marcos 12, 29 y 30. Dice, el más importante mandamiento es, ama al Señor tu Dios. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice por acá? A ver, quiero abrir la boca abierta. Dice, con todo su corazón. Luego dice, con todo el alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora mira, si tú te pones a pensar, aquí el Señor Jesucristo, aquí hay mucha emoción en lo que nuestro Señor Jesucristo está compartiendo, ¿verdad? Dice, tienes que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas. No es amar a Dios a medias, poquito. No, es con todo tu ser. Y parte de tu ser son tus emociones. Con las emociones también tenemos que amar al Señor. También con eso, ¿verdad? Es una relación. Hablábamos también en los grupos alfa que el cristianismo no es una religión, ¿verdad? Es una relación con nuestro Padre Celestial. Nos relacionamos con Él. Y en una relación se manejan emociones, ¿sí o no? Hay emociones fuertes. No solamente es una cuestión racional de, sí, yo creo en un Dios que está allá arriba, que me ama. No, hay una emoción, yo lo amo, Él me ama. Dice que Él me anhela, ¿cómo me anhela? Celosamente, ¿verdad? ¿Sabías que Dios tiene celos? Es un celo santo, ¿verdad? Pero el tener celos es una emoción. Él dice, yo soy un Dios fuerte y celoso. Yo te celo, dice la palabra de Dios. A mí no me gusta que tengas otros dioses. A mí no me gusta que estés coqueteando con otras cosas, que pongas a otras cosas en primer lugar antes que a mí, dice el Señor, ¿verdad? Las emociones son importantes, son muy importantes. Dios quiere esa relación cargada de emociones entre Él y nosotros, ¿verdad? No solamente una cuestión mental, una cuestión solamente de intelectual. Exacto, gracias pastor. No solamente una situación intelectual. Ahora, quiero, antes de que continuemos, unos puntos importantes sobre las emociones. Primero, Dios tiene emociones, ¿verdad? Dios es amor, Él siente gozo, Él se pone triste, Él odia el pecado, sí, él siente odio por el pecado, Él se frustra. ¿Crees que se frustre? O sea, dice la palabra de Dios que llegó con Moisés y le dijo, ya estoy cansado, ya no lo soporto a este pueblo, ¿verdad? Ya me cansaron, ¿verdad? Se frustra como muchas veces tú y yo nos hemos llegado a frustrar. Y la razón por la cual tú tienes emociones es porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si Dios no tuviera emociones, pues tú no las tendrías, pero Él tiene emociones y nosotros también las tenemos. ¿Sabías que Él inventó el romance? Dios es romántico. Dios es romántico. ¿Cuántas chicas dicen amén? ¿Verdad? Él es romántico. Él creó las emociones, los sentimientos, Él los creó. Ahora, tu capacidad de sentir es un regalo de Dios. El que tú sientas esas emociones es un regalo de Dios. Si no, seríamos robots sin sentir. Pero Dios nos dio esas emociones, ¿verdad? Génesis 1:26 dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, otro punto importante: evita el emocionalismo y el estoicismo.
Evita el emocionalismo y el estoicismo, que son dos extremos. Por un lado, las personas que son extremadamente emocionales, y lo más importante para el emocionalista, ¿qué es? Las emociones. Si sientes bonito, hazlo, ¿verdad? No importa si es bueno, si no es bueno, tú hazlo porque sientes algo, sientes bonito. Si sientes bonito, ha de ser bueno, ¿verdad? Tú hazlo, ¿verdad? Sin importar tus convicciones, sin importar la cuestión moral, tú hazlo, ¿verdad? La base de todo lo que haces son tus emociones, si eres un emocionalista. Y tus emociones controlan tu vida. Si sientes hacerlo, ¿cuántos quizá tú has dicho, ¿verdad? Es que a mí me han dicho, pastores, que no siento hacerlo. Es que lo tienes que hacer, la palabra de Dios dice, sí, pero no siento. Bueno, ¿cuántas veces o no me nace, verdad? No me nace hacerlo. Pero ¿cuántas veces los que tenemos que levantarnos a trabajar, nos nace levantarnos así? Ay, es que me nació. La verdad es que no, por lo regular no nos nace. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues levantarnos, porque sabemos que tenemos que hacerlo, porque es lo correcto. Y nos levantamos, ¿verdad? Entonces no nos movemos Dios no quiere que nos movamos, que lo que nos dirija sean las emociones, ¿verdad? Ahora, el estoicismo es lo opuesto. Las emociones no son importantes. Eso es el otro extremo. Las emociones no son importantes. Lo importante es el intelecto, la voluntad. No importa lo que sientas. Lo importante es aquí, ¿verdad? Lo intelectual, ¿verdad? Eso es lo único importante. Y sabes, Dios es chistoso, ¿verdad? Y por lo regular Él permite que el emocionalista se case con un estoico. Y entonces el que es muy callado, por ejemplo, y todo se lo guarda y se casa con una efusiva, ¿verdad? O la reservada se casa con el efusivo. Y los reservados se sienten frustrados con los efusivos porque los consideran demasiado emocionales. Ay, ya no es para tanto, ya no llores, ¿verdad? Mientras que los efusivos se enojan porque los reservados los consideran demasiado fríos, como si no sintieran, cerrados, callados. Y los reservados piensan, no deberías estar hablando tanto de tus emociones. Y los efusivos dicen, si no compartes tus emociones, entonces no eres auténtico. Y entonces hay una lucha y hay un extremo. Dios quiere que nosotros hay un pastor que me gusta mucho, que se llama Rick Warren, y él dice, bienaventurados los balanceados, ¿verdad? O equilibrados. No tenemos que, por supuesto que no tenemos que movernos por nuestras emociones, pero las emociones Dios nos las dio. Y las emociones las tenemos que manejar. Las tenemos que manejar y tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo. Pero tampoco tenemos que decir las emociones son del diablo, ¿verdad? No, ni de un lado ni del otro, ¿verdad? Entonces tenemos que evitar esos extremos. Ahora, hay cristianos, por ejemplo, que dicen, hay grupos de cristianos que dicen, no, las emociones son del diablo. Esos que gritan y que aplauden, y que eso es del diablo, ¿verdad? Y hay otros que dicen que si no hay una super emoción, entonces no está la presencia de Dios. Igual, tenemos que buscar un equilibrio en las dos cosas, ¿verdad? Ahora, algo importante también, el libro de los Salmos nos ayuda a entender las emociones y cómo manejarlas, porque ahí en los Salmos puedes encontrar todas las emociones. Puedes encontrar todas las emociones. Si estás atravesando un tiempo difícil, yo te animo a que leas el libro de los Salmos. Hay unos salmos que tú dices, wow, aquí ves al salmista que está guerreando, que está aplaudiendo, que está cantando, que está adorando, creyéndole al Dios Todopoderoso. Y en otros ves a un salmista que está todo deprimido y Dios, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué te escondes? ¿Verdad? O hay salmos de gratitud, hay salmos donde se está enojado, donde se está solamente quejando, ¿verdad? Se está lamentando, está adolorido, hay de luto, ¿verdad? Hay salmos donde está de luto, hay salmos donde hasta está peleando, que se está peleando con Dios. ¿Cuántos alguna vez se han peleado con Dios? Sinceramente, levanta tu mano. Dios, es que ¿por qué? No lo entiendo. ¿Por qué yo, Señor? ¿Verdad?
Y eso nos ayuda muchísimo el libro de los Salmos. Ahora, ¿por qué tenemos que manejar nuestras emociones? ¿Por qué es importante manejar nuestras emociones? Primero, porque no siempre podemos confiar en nuestras emociones, porque te pueden llevar a direcciones equivocadas. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que siento que es por aquí? Y nos hemos equivocado, porque ay, es que sentí mal. O tengo esta fuerte corazonada, ¿verdad? Y al final te das cuenta que no era por ahí, que no era lo correcto. No tienes que aceptar todo lo que sientes, porque no todo lo que sientes es auténtico. No siempre todo lo que tú estás sintiendo es real. Y por eso no podemos confiar en nuestras emociones. Mira, algunas cosas que tú estás sintiendo sobre ti son falsas. No que seas tú falso. Sí, estás sintiendo dolor. Sí, estás sintiendo, por ejemplo, estás sintiendo temor. Pero no necesariamente la emoción que estás sintiendo es lo que deberías estar sintiendo. No es necesariamente lo correcto. Fíjate, dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Piensas, no, es que sí, es que así debe ser, es que yo siento, pastor. ¿Cuántas veces nos dicen, pastor, es que yo sentí que me vio, es que yo sentí que hizo, es que yo sentí? Pues es que a veces nuestros sentimientos no son los correctos, ¿verdad? Tus emociones no son infalibles. Solo porque sientas no significa que es así de cierto, ¿verdad? Nuestros sentimientos a veces son equivocados, entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, también tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, porque tus emociones te controlarán si no aprendes a manejarlas. Y entonces vas a estar viviendo de acuerdo con tus emociones y vas a ser un títere de tu estado de ánimo. Hoy me siento bien y hoy sí soy más que vencedor. Y mañana me siento un gusano. Mañana me siento y pasado mañana otra vez estoy en victoria, ¿verdad? Y lo que mándenme al mismo diablo y aquí yo me lo echo. Y al otro día otra vez desanimado, triste, enojado, ¿verdad? Ahora, no podemos estar permitiendo que nuestras emociones nos controlen. Los vendedores, los publicistas saben muy bien que para poderte vender, te tienen que llegar por las emociones. Entonces, si tú no manejas tus emociones, cuando menos te des cuenta, vas a estar comprando algo que ni siquiera necesitabas. ¿Cuántos han comprado, sinceramente, levanta tu mano, yo el primero, hemos comprado cosas que ni necesitábamos? A ver, levanta tu mano. Levántala para que el vecino se dé cuenta que no es el único, ¿verdad? De repente dices, ay, ¿por qué lo compré? ¿En qué estaba pensando? El problema es que no estabas pensando, estabas sintiendo. Estabas sintiendo que esto te iba a llevar, ya te estabas viendo mejor y te hicieron sentir que con eso ibas a lograr tener la familia que siempre has querido, etcétera, ¿verdad? Manejaron tus emociones. Por eso no podemos permitir que dejarnos guiar por las emociones. Proverbios 25:28 dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es que no sabe dominar sus impulsos. Imagínate, una ciudad sin muralla. Ahora, aquí en México podemos decir, bueno, nuestra ciudad no tiene muralla, bueno, pero tú sabes que en esos tiempos, una ciudad que no tenía muralla estaba perdida. Estaba muy expuesta. Es como, a lo mejor aquí no hablemos de ciudad, hablemos de como una casa sin puerta. ¿Cómo te sentirías si de repente llegas a tu casa y tu casa no tiene la puerta? ¡Ay! ¿Qué pasó? Mi puerta. Te sentirías expuesto. Yo recuerdo que en una ocasión mis hijos y yo nos fuimos, no sé qué pasó yo creo que no la cerraron bien. Alguien no cerró bien la puerta. Y cuando creo que mi esposa se levantó, y mi esposa nos fuimos muy temprano, mi esposa se levantó y la puerta abierta. Así. Que por supuesto que uno se siente expuesto, ¿verdad? Entonces, uno está expuesto a que te manejen otras personas si no sabes manejar tus emociones. Y otras personas te pueden manejar. Pero no solamente otras personas, tu misma carne, ¿verdad? Tu vieja naturaleza también te puede manejar, tus estados de ánimo. Y entonces, como te decía,
Dios te ha llamado a grandes cosas, pero estás permitiendo que las emociones todo el tiempo te estén llevando de arriba a abajo y más abajo y más abajo, ¿verdad? Y no estás llevando a cabo el propósito por el cual Dios te creó, porque le estás permitiendo a tus emociones que te manejen, en lugar de que tú las tengas bajo control. Ahora, una de las herramientas favoritas de nuestro enemigo, el diablo, es también ese tipo de emociones. Y él sabe muchas veces qué botón tocar, ¿verdad? Y qué situaciones quizás recordarnos, permitir en nuestra vida, para que nosotros, en lugar de manejar las emociones, las cambiemos o las canalicemos de manera correcta, caigamos en esa emoción negativa. Usa el miedo, por ejemplo. ¿Cuántos han sentido temor? Usa el miedo para acorralarnos, el resentimiento, los celos, la envidia para hacerte caer, la amargura, la preocupación, la ansiedad. ¿Cuál es tu favorita, verdad? ¿Cuál de esas es tu favorita? ¿En cuál caes más fácilmente? La vergüenza para golpearte, para lastimarte, para hacerte sentir mal. Es la herramienta favorita de Satanás para destruirte, esas emociones negativas. Si no sabes manejar tus emociones, entonces el mismo infierno te va a manejar. Por eso tienes que aprender a manejar tus emociones. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 5:8. Dice, practiquen, ¿qué dice? No el demonio, el dominio propio. Y manténganse alerta. Dile a tu vecino, alerta. Dile, alerta, ponte alerta. Hay que mantenerse alerta. Dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado, cuidado, porque ahí está el diablo. Así tal cual, ahí está el diablo como león rugiente. Y Dios dice que estemos alertas. Porque, mira, es cierto que el diablo ha sido vencido, pero si nosotros le abrimos la puerta, él hace de las suyas. Entonces tenemos que tener cuidado, alerta, ¿verdad? Si no tienes autocontrol, te vas a convertir en su desayuno, porque dice que él está buscando a quien devorar, ¿ok? Entonces tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, y también tenemos que aprender a manejar nuestras emociones porque queremos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Queremos agradar a Dios. Él es nuestro papá, Él es nuestro Dios, Jesús es nuestro Rey. Entonces queremos agradarlo a Él, queremos agradarlo con nuestras emociones, ¿verdad? No queremos ser manipulados por ninguna persona, ni por nuestra vieja naturaleza, ni por el mismo infierno. Queremos agradar a Dios, pero no podemos agradar a Dios si estamos permitiendo que las emociones nos controlen, que de repente estemos sintiendo un odio que Dios ya nos dijo que no debemos sentir, que estamos sintiendo un rencor que eso ya sabemos que tenemos que perdonar. No podemos estarnos sintiendo nada, basura, cuando Dios nos ha dado tantas preciosas y grandísimas promesas. No podemos estar viviendo así. Ahora, fíjense que el Señor Jesucristo, recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, me siento muy, en ocasiones dijo, me siento muy triste. Recuerdan que cuando estaba en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, antes de ser crucificado, Él dijo, me siento angustiado hasta la muerte. Imagínense qué tipo de angustia estaba sintiendo el Señor Jesús. Yo me pongo a pensar. Yo recuerdo un momento donde me sentí muy angustiado en el 2018. Había un momento nada más. Un momento en el cual yo podía liberarme de esa angustia que estaba yo sintiendo. Y era cuando estaba con Dios. Era cuando estaba platicando y declarando y reconociendo. Pero dejaba ese momento y otra vez entraba una angustia hasta la muerte. Y se siente horrible. Ahora, si te das cuenta, aquí el Señor Jesucristo, o si vemos los evangelios, no dice que el Señor Jesucristo se la pasaba angustiado. No, hay momentos, ¿verdad? Hay momentos donde nos sentimos angustiados hasta la muerte, pero no puedes vivir angustiado hasta la muerte toda la vida. A lo mejor de repente sientes odio, rencor por esa situación, pero lo resuelves, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? Hay emociones que podemos sentir, pero no podemos vivir así, porque queremos agradar a nuestro Padre, porque queremos vivir de acuerdo con su voluntad. Si las decisiones que tomas están basadas en tu estado de ánimo,
¿Sabes? Entonces, ¿sabes quién es tu Dios? Tus emociones. No es Dios. Esa emoción es tu Dios. Ese odio es tu Dios. Ese rencor es tu Dios. Esa depresión se puede convertir en tu Dios. Ya vives de esa manera. Y muchas veces tenemos que buscar ayuda. Romanos 8, del 6 al 8. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Los que ocupan su mente en las cosas del Espíritu tienen vida y paz. ¿Cuántos quieren tener paz? Ocúpate de las cosas del Espíritu. ¿Quieres tener paz? Ocúpate de las cosas, ocúpate de lo que Dios quiere que te ocupes. ¿Para qué te estás ocupando de que ya esta actriz se casó con no sé quién y que ya hizo no sé cuánto y que ya... Eso, ¿qué me importa, verdad? Ocúpate en lugar de estarte ocupando del vecino, estarte ocupando de otras personas y que ya hizo, y a ver qué hizo y estás ahí viendo. Ocúpate de las cosas del Espíritu. Ocúpate de las cosas del Espíritu y vas a tener paz. Pero el ocuparse de las cosas de la naturaleza pecaminosa, de tu vieja naturaleza, produce muerte. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Si tú vives en tu carne y todo el tiempo a tu carne le das lo que quieres, lo que quiere, pues vas a producir muerte en tu vida. No vas a tener la vida abundante que Dios quiere que tengas. Necesitas vivir en el Espíritu. Dice, por eso los que viven de acuerdo con la naturaleza pecaminosa jamás podrán agradar a Dios. Vives en tu naturaleza pecaminosa, vives solamente en tu carne, no puedes agradar a Dios. Si todo el tiempo estás viviendo con ese tipo de emociones negativas, no puedes agradar a Dios. Así no puedes agradar a Dios. Entonces, ¿por qué debemos aprender a manejar también nuestras emociones? Porque Dios quiere que triunfemos. Y Dios quiere que triunfes. Dios quiere que logres el gran propósito por el cual Dios te creó. Y este es uno de los factores que predicen si tú vas a triunfar o no. ¿Sabes manejar tus estados de ánimo? ¿Sabes controlar tus emociones? Porque si no aprendes nunca vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti. Miren, hay estudios, hay muchos estudios que demuestran que ustedes saben que hay algo que se conoce como coeficiente intelectual. Y hay personas que tienen un coeficiente intelectual muy elevado, pero emocionalmente mal. No manejan sus emociones. ¿Cuántas personas tan inteligentes no salen adelante? Porque el día de hoy son muy inteligentes y logran muchas cosas, pero no se pueden llevar con las demás personas. No manejan bien sus emociones y terminan mal, porque no manejan sus emociones correctamente. Viven controladas por sus emociones y su vida es un desperdicio. Pierden muchas cosas, pierden relaciones, pierden trabajos, pierden muchas cosas porque no manejan de manera correcta sus emociones. Si no manejas tus emociones y te mueves basado en cómo te sientes, solamente en cómo te sientes, vas a perder muchas cosas. Lo vas a perder, puedes llegarlo a perder todo. La gente lo pierde muchas veces porque lo pierde no porque no sea inteligente, es que no maneja bien las emociones. Pero cuando le das tu corazón a Jesús, cuando le entregas tu corazón a Jesús, también Dios quiere que le entregues, Señor, mira esta emoción también te la entrego. ¿Qué emoción le tienes que entregar tú a Jesús? ¿Con qué emoción batallas? ¿Cuál es la emoción con la que batallas? Porque quizá mi talón de Aquiles no es el mismo que el tuyo, pero todos tenemos ciertas emociones, ¿verdad? O una emoción. ¿Cómo nos cuesta esa emoción? ¿Verdad? Y podemos perder mucho. Dice Proverbios 5, 23. Morirá por falta de control propio. Si no tienes dominio propio, puedes llegar hasta morir. Se perderá a causa de su gran insensatez. Alguien que no maneja sus emociones es un insensato. Hay otras versiones de la Biblia que son más fuertes, ¿verdad? Hay niños presentes, pero una persona que no maneja sus emociones es un insensato, dice esta versión de la Biblia.
No le piensa, es inútil, es un tonto. ¿Cómo es posible que hayas perdido eso? ¿Cómo es posible que hayas hablado? ¿Cómo es posible que esta semana la hayas perdido? ¿Cómo es posible que este año lo estés perdiendo? Porque no estás manejando de manera correcta las emociones. ¿Cuántos han arruinado una oportunidad de trabajo, por ejemplo, o una relación porque no manejaron las emociones correctamente? Y a veces hay personas que dicen: no, me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor, ¿verdad? Y se van a otro lugar y tampoco hay amor, y se van a otro lugar y tampoco hay amor. O como esa persona que ya va en el quinto matrimonio y ya en el sexto dice: ay, híjole, igual y el problema no son ellas, ¿verdad? Igual creo que no son ellas, creo que ya me estoy dando cuenta que el problema está aquí, ¿verdad? El problema es la persona que veo todos los días en el espejo. Ese es el del problema. Tenemos que manejar nuestras emociones de manera sabia. 1 Pedro 4:2 dice: para vivir el resto de su vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Los deseos humanos también tienen que ver con lo que hay, esas emociones, ¿verdad? Hoy siento esto, hoy siento hacer, hoy no siento ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántos hoy no habrán sentido ir a la iglesia? ¿Verdad? Hoy no siento. Es que no nos podemos mover por nuestras emociones, por los deseos humanos. Dice, tenemos que movernos conforme a la voluntad de Dios. Hoy no siento amar a mi papá, hoy no siento amar a mi mamá, hoy no siento respetarlos. No, tenemos que movernos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Honra a tu padre y a tu madre. Los respeto, los admiro, los cuido, ¿verdad? Hónralos. Entonces, ahora, ¿cómo podemos controlar nuestras emociones? Vamos rápido. Dice, primero, identifica tu emoción. ¿Cómo puedes controlar las emociones? Identifica la emoción. ¿Qué estás sintiendo? Solo puedes manejar aquello que ya has identificado. Si no sabes cuál es el problema, no puedes trabajar en él. Voy a quitar esto porque no veo a Billy. No somos buenos, ahora sinceramente no somos buenos para manejar, para identificar nuestras emociones. A veces decimos, es que no sé qué siento. Ahora imagínense, no somos buenos para identificar, no eres bueno para identificar tu emoción. Pero luego uno dice, no, es que pastor hubiera visto, es que yo la vi que ella sintió y que no sé qué. ¿Cómo sabes que ella sintió eso si ni siquiera entiendes tu emoción? Y ya estás asegurando que la otra persona sintió no sé qué. Ahora, muchas veces quizá tú seas una persona muy, muy emocional, pero aún así, a veces ni siquiera entendemos qué es lo que hay aquí en nuestro corazón, ¿verdad? Escuché una vez de un pastor que estaba pasando por un problema matrimonial. Y esto no es un testimonio, pero es otro pastor, ¿verdad? El primo de un amigo. No es cierto. Pero este pastor estaba teniendo problemas matrimoniales. Y entonces decidieron ir a terapia. Y es bueno en ocasiones pedir ayuda. Y has orado, has buscado, leído la palabra, ¿verdad? Has platicado a lo mejor con un amigo. Y a veces es importante también buscar un profesional que te ayude, que te oriente. Porque todos tenemos puntos ciegos. No importa qué tan espirituales seamos, somos humanos. Seguimos siendo humanos todos los que estamos aquí. Y a veces necesitamos ir con un terapeuta que nos ayude, que nos dirija, ¿verdad? Y nos diga, es por aquí. Entonces el terapeuta le preguntó, bueno, ¿qué tan consciente estás de lo que sientes? Bueno, yo creo que, dice, yo creo que sí estoy consciente. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué sentiste la semana pasada? ¿Qué sentimientos tuviste o qué emociones tuviste? Y se puso a pensar, bueno, pues tuve sueño y tuve hambre. Y le dice el terapeuta, bueno, de entrada eso no son emociones. Y desgraciadamente así somos. Muchas veces no alcanzamos a identificar nuestras emociones, no nos conocemos. Es más, el año pasado en la iglesia tomamos un curso para matrimonios y se me hizo muy curioso y muy bueno que había en el manual había una lista de emociones. Porque a veces lo único que sentimos es, estoy triste,
estoy feliz. Y pareciera que eso es todas las emociones. Y ahí venían como quizá unas 100 emociones en la lista. Y decía, a ver, ve esa lista de emociones y date cuenta qué es lo que realmente estás sintiendo. Porque ahí comienza la manera de arreglar las cosas. ¿Cómo es que un médico puede sanar? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pues identificar el problema. Tiene que llamarle por su nombre. Usted tiene esto, ¿verdad? Los síntomas, algo así diría mi papá. Los síntomas, los signos me dicen que tú tienes esto y esto y esto, ¿no? O esto tienes, de acuerdo con lo que estoy viendo. Entonces, lo primero es eso. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 52:2 dice: estoy muy intranquilo y perturbado. Estoy muy intranquilo y perturbado. O sea, él identificó qué era lo que él estaba sintiendo. Primeramente tienes que identificar qué es lo que estás sintiendo. ¿Qué es lo que realmente sientes? Y para identificarlo, hazte estas preguntas. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? Porque a veces lo que crees sentir no es lo que realmente sientes. A veces dices, es que estoy deprimido. Bueno, ¿será realmente que estás deprimido? ¿No será que a lo mejor estás atravesando un duelo, por ejemplo? ¿O no has todavía terminado de ese duelo? Quizá, ¿verdad? A lo mejor puedes decir, hoy me siento desanimado, desganado, me siento triste, me siento deprimido. Pero ¿será realmente eso? ¿Será realmente eso que es lo que tú estás sintiendo? Porque a veces, por ejemplo, o me siento enojado, pero el enojo muchas veces, o más bien lo que estás sintiendo es enojo reprimido. Lo que realmente estás sintiendo es enojo reprimido. Y el punto muchas veces es que pensamos que sentimos algo, pero que realmente no es eso que estamos sintiendo. Entonces tenemos que escarbar, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente siento? A ver, ¿qué es lo que realmente estoy sintiendo? Y segundo, ¿qué es lo que hace que me sienta así? ¿Qué es lo que me detona? Hay cosas que muchas veces nos detonan sentirnos de una manera. Pueden ser, por ejemplo, algo que tuviste y algo que tuviste te detonó algo. Algo que, por ejemplo, hay sonidos que detonan en nosotros ciertas emociones. Por ejemplo, si ahorita en este momento escucháramos, y iba a poner ese sonido, pero dije mejor no. Si escuchamos, por ejemplo, un sonido como ¿qué sentimos? Nos sentimos, ay, qué bonito. ¿No, verdad? Alerta sísmica. Alerta. Entonces, no es así como, imagínense que les hubiera gustado que les hubiera puesto el sonidito. Yo creo que no, ¿verdad? Dije, se los voy a poner. Dije, no vaya a ser que los niños salgan corriendo, no. Pero sinceramente, uno escucha el no es agradable. Hay sonidos, o fíjense, hay canciones. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, porque hay canciones que detonan en nosotros ciertas cosas. Dice el libro de Proverbios que el poner canciones es como quitarle la cobija a quien tiene frío. Así muchas veces son unas canciones, está deprimido y le pones las de Chente. Está dolido y está dolida y le pones las de Paquita. No. Entonces, bueno, primero, ¿qué es lo que hace que te sientas así? Tienes que preguntarte para identificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que te sientas así? Y muchas veces lo que necesitamos es hablar. Yo me siento así. Por eso a veces un psicólogo, un terapeuta que te escuche. Ahora puedes tener un buen amigo que te escuche también. Que puede escucharte, ¿verdad? Pero cuando te tragas tus emociones, tu estómago es quien lo paga. A veces por eso tenemos problemas en el estómago. Las emociones no fueron hechas para tragarse, sino para compartirse. Tenemos que hablarlas, tenemos que comentarlas. A veces el detonante puede ser algo que viste o algo que oliste. A mi esposa, le digo que tiene olfato de sabueso. Yo no huelo nada y ella lo huele todo, ¿verdad? Y a veces le digo, mira, ahorita qué bueno que no estoy oliendo nada, porque dice, guácala, que no sé, que aquí huele horrible. Yo como sin nada, yo disfrutando de la vida, ¿verdad?
el sabor. A lo mejor hay ciertos sabores que te recuerdan cosas buenas, cosas tristes, ¿verdad? Cuando estaba yo preparando esto me acordé de la película de Ratatouille. ¿Se acuerdan de esa persona que prueba un platillo y recuerda su infancia, lo lleva hasta la infancia? Bueno, ¿qué es lo que realmente está detonando esa emoción en tu vida? Piensa, ¿qué es lo que realmente, a lo mejor tuviste una situación en el trabajo y llegas a la casa y estás peleando con la gente y bueno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que me detonó? Bueno, es que estaba esperando algo yo de mi jefe, una expectativa quizá de alguna persona que no tuve y por eso estoy enojado. Ahora estoy entendiendo por qué, cuál es la causa, cuál es la causa. Ahora, segundo, desafía lo que sientes. Desafía lo que sientes. No asumas en automático que eso que sientes es cierto, que es verdadero. La semana pasada hablamos de los pensamientos. No todo lo que piensas es real, pero también no todo lo que sientes es real. No necesariamente están tan bien las cosas como crees, o tampoco es necesariamente tan mal las cosas como crees. Hay gente que dice, oh no, todo está muy bien, o hay gente que dice, no, todo está muy mal. Y a veces los que piensan que todo está muy bien se casan con los que piensan que todo está muy mal. Y no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente. A lo mejor sí todo está bien y tú estás pensando que todo está mal. O a lo mejor hay cosas que arreglar y no todo está tan bien, ¿verdad? Hay cosas que arreglar, claro. Entonces, ahora, Dios sabe lo que sientes. ¿Y por qué lo sientes? ¿Por qué no decirle a Dios, Dios, ayúdame a entender? Ayúdame a entender que esto que estoy sintiendo. Por eso el salmista decía, el rey David decía, el Salmo 26:2, dice, examíname, oh Señor, examíname, pruébame, escudriña mi mente y mi corazón, mis pensamientos y mis emociones. Señor, examíname. Ayúdame a entender por qué me siento así, por qué me siento de esta manera. Ahora, podemos ir, claro, lo primero tenemos que ir a buscar a Dios, pero un buen amigo, cuentas con algún amigo a quien tú le puedas contar y decir, ¿sabes qué? Me siento así. Y que esa persona tenga la confianza de decirte, entiendo lo que estás sintiendo, pero la verdad es que no es eso. O estás exagerando, te estás, como dicen, te estás ahogando en un vaso de agua. No es así. Todos necesitamos también de un buen amigo, de poderlo compartir. Job tenía un amigo así llamado Elifaz. Job 15:12 dice, ¿por qué dejas que te domine la pasión y miras con ojos desorbitados? Es una manera poética de decir, ¿por qué estás tan enojado? ¿Verdad? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Cuentas con alguien que te pueda hacer ese tipo de preguntas? Oye, sinceramente esa situación no es para tanto. No deberías de estar tan enojado. Sí hizo eso, pero no es para tanto. No, es que tú siempre estás excusando a la gente. No necesariamente. Es que no tienes por qué enojarte. Eso no te debería de haber llevado a ese enojo. Hay que ver cuál es la situación. Es como, por ejemplo, si yo tengo una herida. ¿Dónde? Si yo tengo una herida aquí. Y de repente alguien llega y me dice, pastor, y me da un abrazo. ¿Qué es lo que? O sea, me está queriendo mostrar cariño, afecto. Pero si yo tengo una herida, me está lastimando, me va a doler. No se va a sentir como un cariño quizá, ¿verdad? Y hay gente que a lo mejor nos hace así, pero si estoy lastimado, duele. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, ¿no será que la otra persona lo único que me quiso fue mostrarme su cariño? Yo lo estoy viendo como que me lastimó, me dañó, me voy de aquí, a mí no me aman, a mí no me quieren, ¿verdad? Entonces tenemos que identificarlo, tenemos que desafiar lo que estamos sintiendo. ¿Es realmente verdadero lo que estoy sintiendo? ¿Cuál es la verdadera razón detrás de ese sentimiento? Porque quizás estás enganchado con algo que alguien hizo en el pasado. A lo mejor tu papá o a lo mejor tu mamá te dijo algo en algún momento y de repente esa persona otra persona te volvió a decir algo similar y
de repente sobre reaccionaste y la otra persona dijo, bueno, pero si yo nada más le dije esto, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Quizá tu ira tiene que ver algo con el pasado. Por ejemplo, el profeta Elías, cuando él estaba así, ¿saben? Recuerden que el profeta Elías, un gran hombre de Dios, un siervo de Dios, llegó un momento en que se sintió muy deprimido y le dijo a Dios, Dios, es que yo soy el único que no ha doblado rodilla delante y yo soy el único que queda, Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No, hombre, tengo muchos más. No es así. Es como esos que dicen, ay, Señor, ya búscate otro Rambo porque tú le das, como tú le das tus mejores, las batallas más difíciles a tus mejores hombres, ¿verdad? Y ya búscate otro Rambo porque yo ya no aguanto. Y dice, ay, por favor, si apenas fue una situación sencillita, ¿verdad? Pero a veces así nos estamos sintiendo. Y Dios, por eso tenemos que realmente desafiar lo que sentimos. ¿Es realmente real lo que estoy sintiendo o me estoy hundiendo en un vaso de agua? Dios, ayúdame a entender si esto es real o no, ¿verdad? Ahora, algo importante, ¿lo que estás sintiendo te ayuda o solamente te lastima? Miren, a veces tenemos que ser pragmáticos. A mí me gusta ser muy pragmático. Y yo digo, ¿me sirve que yo me sienta de esa manera o no? Si me sirve, pues le sigo. Pero si no, ¿para qué me estoy ahí yo mismo lastimando? No, mejor no. Me sirve, por ejemplo, vas a un restaurante y en el restaurante tienes prisa, llegas, el pastor esa vez se tardó un montón, ya saben cómo es el pastor. Se tardó un montón en la predicación y ya quieres ir a comer, llegas tarde y hay un montón de gente, por fin entras y se tarda un montón el mesero en atenderte. Y ya cuando te atiende, ya te toma la orden, se va. A los 15 minutos llegan otras personas, les toma la orden y les sirve primero a ellos. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y verdad, qué hermoso se siente ahí, como que sale la unción del santo, ¿verdad? Y ahí uno se pone a pensar, uno tiene ganas de decirle a la persona que te está, oiga, ¿qué le pasa? Nosotros llegamos primero y pelearse y hacer todo eso, pero uno se pone a pensar, bueno, y eso me va a ayudar a que me traigan más rápido el alimento. A lo mejor no. Lo más seguro es que no. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué es lo que ahí nosotros tenemos que pensar? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que realmente siento? Hambre. Lo que tengo es hambre. Entonces lo que tengo que buscar es cómo lograr que me sirvan más rápido. Entonces a lo mejor el pelearme no me va a ayudar. Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, le voy a hablar bien, pero le voy a decir las cosas que están sucediendo, ¿verdad? A lo mejor hablo con otra persona, veo cómo lo resuelvo. Pero aquí la cuestión es, seamos pragmáticos. ¿Me va a ayudar? ¿Me va a ser útil o no? ¿Verdad? Cambia tu emoción. Cambia tu emoción. Hay emociones que necesitamos hacer a un lado esas emociones. No podemos seguir sintiéndonos de esa manera porque son emociones dañinas, destructivas, no son útiles para nosotros. Fíjense, Filipenses 2:5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo debe ser tu actitud? Como la de Cristo Jesús. Tu actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, tu actitud incluye tus emociones, incluye lo que sientes. Y Dios quiere que seamos como Jesús. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo hubiera reaccionado el Señor Jesús? ¿Le hubiera gritado? ¿Hubiera reaccionado como yo reaccioné? Y estoy seguro que muchas veces la respuesta es no. Así Jesús no hubiera reaccionado. La clave es rechazar aquellas emociones que no representan lo que nuestro Señor Jesucristo haría, porque nuestra actitud debe ser la de Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa la palabra cristiano? Pequeño Cristo. Somos seguidores de Jesús. Tenemos que actuar como el Señor Jesús. Hubo un tiempo donde era muy famoso esa frase, ¿verdad? ¿Qué haría el Señor Jesús?
¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús si estuviera en esta situación? ¿Le gritaría así? ¿Haría de esta manera? ¿Actuaría de esta manera? ¿Tendría esa emoción? ¿Tendría esa amargura? ¿Tendría esa envidia? ¿Se mostraría soberbio? ¿Menospreciaría a los demás? ¿Le daría rienda suelta a su enojo? Si así es, hazlo, pero te aseguro que no. Así no se comportaría nuestro Señor Jesús. Entonces, sí, Dios se enoja. ¿Sabían que Dios se enoja? Pero dice la palabra de Dios: enójate, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Mucho tiene que ver por qué te enojas y la manera en la que manejas tu enojo. Un enojo tú lo puedes manejar de manera correcta. Si estás viendo que, por ejemplo, si yo veo que alguien le hace daño a mi esposa o le hace daño a mis hijos, pues yo no voy a decir, híjole, no, me voy a enojar. ¿Y qué le pasa? ¿Verdad? Claro que me voy a enojar, pero tengo que manejar de manera sabia el enojo. Y si yo veo, por ejemplo, que alguien está dañando a otra persona, yo tengo que ser sabio. Tengo que ser sabio para manejar el enojo de manera correcta. Hay heridas que nosotros podemos tener. No desperdiciemos esas heridas. Aprovechémoslas para que Dios las use, para que Dios use el dolor que quizá podamos tener cada uno de nosotros. Nuestro mayor ministerio muchas veces no viene de tus grandes victorias, sino de tus mayores dolores, de tus momentos más difíciles. Entonces, pídele al Espíritu Santo que controle tus emociones. Pídele al Espíritu Santo. No es con fuerza, dice Zacarías 4:6, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Pídele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, contrólame. No permitas que la carne te controle. Pídele a Dios que te llene de su espíritu. Dile a Dios: Espíritu Santo, lléname, que es parte de lo que vamos a ver en la salida alfa, no se la pierdan. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿verdad? Mansedumbre, estaba yo buscando otra versión, dice humildad. Es cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, actúas con amor, con gozo, con paz, con paciencia. Cuando estás atravesando un momento difícil, ¿qué es lo que va a salir de ti? Lo que hay dentro de ti. Si estás lleno de ti mismo, te aseguro que no va a salir amor, ni gozo, ni paz, ni benignidad, ni todo lo que hablamos. Va a salir todo lo contrario. Pero si estás lleno del Espíritu Santo y estás atravesando un momento difícil, eso puede salir de tu vida. Pídele a Dios cada día que te ayude a controlar tu vida, tu boca. Alinea tus palabras a la palabra de Dios. Alinea tus palabras a la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En mi corazón, dice otra versión, he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Memoriza la palabra de Dios. Tenla aquí presente, Dios. ¿Qué es lo que tú harías en una situación así, verdad? Y dice el Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Todos los que estamos aquí necesitamos poner bajo control nuestras emociones. Emociones bajo control. Si tú necesitas eso, levanta tus manos. Dile: Señor, ayúdame. Dile: ayúdame, Dios, a tener bajo control, bajo el control de tu espíritu, mis emociones. Señor, que no me mueva por las emociones, que me mueva por tu presencia, que me mueva por tu espíritu. Señor, si hay, yo sé que todos los que estamos aquí por el pecado, hay heridas en nuestra vida, y a veces nos enojamos como no nos tendríamos que enojar, nos preocupamos desmedidamente,
Nos sentimos a veces solos. Hay orgullo, arrogancia, celos, envidia, impaciencia. Muchas cosas, Señor, y no las manejamos bien. Ayúdanos, Padre, a que estas emociones estén bajo el control de tu Espíritu. Dios, te necesitamos. Dile: Dios, te necesito. Te necesito, Espíritu Santo. Controla mi vida. Contrólame, Señor. Quiero hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.